Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Ya nos conocemos, alguna vez nos hemos topado en alguna sala, en pasillo del hospital y ahora obviamente ya lo recontra conocen de varios años ya. Así que bueno, hoy vamos a tocar un tema de la parálisis cerebral infantil. Nosotros obviamente somos residentes de primer año de neurología infantil, así que obviamente todos nosotros estamos en proceso de aprendizaje. Siéntanse con la confianza de poder preguntar en cualquier momento cualquier cosa que se les ocurra preguntar. Y si no lo sabemos responder, obviamente juntos vamos a explorar la respuesta, ¿sí? Así que bueno, hablando, o por qué hablamos en realidad de este tipo de patología de la parálisis cerebral, precisamente porque se trata de un trastorno que es la causante de la mayor discapacidad motora central a nivel infantil, o sea, es la causa más frecuente de todas las discapacidades motores. Además de que hoy en día, gracias a la intervención en realidad de los obstetras, de los neonatólogos que de manera oportuna, por ejemplo, realizan tratamientos de hipotermia cuando estamos ante una enfermedad hipóxico-isquémica, por ejemplo, obviamente se tiene menos secuelas y llega menores veces a lo que es la parálisis cerebral. Así que, como definición, según la Asociación Americana de Neurología en el 2007 se llegó a la conclusión de poder englobar a todo tipo de estos signos de movimientos en realidad como un grupo heterogéneo de alteraciones permanentes del desarrollo del movimiento, el equilibrio y la postura que limitan la actividad y que son atribuidos a trastornos no progresivos ocurridos durante el desarrollo del encéfalo del feto o el lactante. Múltiples son las etiologías, obviamente, que producen la parálisis infantil. Son montones que en un momento más lo vamos a englobar. Pero, obviamente, también engloban de que no tenemos una definición en qué momento en realidad se producen, ya sea en la etapa prenatal, en la perinatal o en la postnatal. Algunos autores, por ejemplo, lo que hacen es poder limitar algunas causas etiológicas para la parálisis cerebral hasta los 2 años, y algunos otros inclusive lo extienden hasta los 5 años, precisamente porque hay patologías, por ejemplo, como el retraso motor, que pueden presentar o se pueden resolver hasta los 5 años. Por ejemplo, si tenemos a un niño, un lactante hipotónico de inicio en realidad, que presenta retraso motor, lo mandamos a estimulación temprana, a rehabilitación y demás, logra recuperar todas esas pautas, se resuelve el trastorno motor y obviamente deja de tener este tipo de síntomas que me incluirían dentro de la parálisis cerebral. Entonces, por eso algunos autores catalogan de que hasta los 5 años inclusive se poder catalogar como síntomas compatibles o signos compatibles dentro de la parálisis cerebral. Todo ese grupo de trastornos motores se ven acompañados con mucha frecuencia alteraciones sensoriales, sean visuales, auditivas, perceptivas, cognitivas. Muchas veces está asociado a lo que es discapacidad intelectual, por ejemplo, alteraciones en la conducta, epilepsia, que se ven casi más del 50% de pacientes que presentan la parálisis infantil, cerebral infantil, y problemas musculoesqueléticos secundarios. En cuanto a la epidemiología, sabemos, como dijimos, es la causa más frecuente de la discapacidad motora. La prevalencia estimada en realidad de parálisis es de 2 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos. Esto obviamente aumenta o se presenta en el 43% de los casos de los recién nacidos pretérmino, y también aumenta la prevalencia en aquellos recién nacidos que presentan muy bajo peso al nacer. Menos de 1500, por ejemplo, son más probabilidades aún de que presenten la parálisis cerebral. En cuanto a la etiología y factores de riesgo, nos orientan mucho en poder dividirlos en 3 factores de riesgo que pueden predisponer a presentar parálisis cerebral. Estamos hablando de los riesgos prenatales, de los perinatales y de los postnatales. Como sabemos, la causa de los riesgos prenatales, la principal de todas, la infección intrauterina es por TORCH. También tenemos al tema de las infecciones, embarazos múltiples. Hay causas maternas, por ejemplo, las coagulopatías de la mamá, autoinmunes, problemas con la tiroides, preeclampsia. Gran factor también predisponente que es lo que la exposición a drogas, a los tóxicos, traumatismos maternos con exposición o trauma directamente del embrión intraútero o directamente alteraciones a nivel del desarrollo fetal. En cuanto a los riesgos perinatales, obviamente también tenemos a la prematuridad, parto distóxico,
Una de las más principales es la enfermedad hipóxico-isquémica, que obviamente se origina en la etapa perinatal, y las infecciones perinatales como tal. Y las postnatales, inclusive las que se extienden más de los 28 días, estamos hablando de las infecciones que obviamente englobamos al tema de las meningitis, las encefalitis, los ACVs, anoxias, traumatismos, los TEC grave también es una causa postnatal muy importante para la parálisis cerebral y los tumores. Acá vemos un cuadrito, igual supongo que las diapositivas les queda a ustedes, así está todo englobado en cuáles son los factores más predisponentes. Y en cuanto a porcentajes, la prematuridad obviamente es el 78% de las causas con las cuales se puede presentar los niños con parálisis cerebral. Las infecciones intrauterinas también, STORCH, el 28%, patologías placentarias o el parto múltiple también tiene un porcentaje bastante relevante. En cuanto a la clasificación, para poder analizar clínicamente o agruparlos clínicamente a estos grupos, se realizó como una división, tanto si presentan trastornos motor predominante o cuál es el trastorno motor, según la topografía o miembros afectados que presenten este tipo de pacientes, según la extensión de la afección, ya sea uni o bilateral, y la repercusión funcional. Esto en cuanto a la gravedad de la funcionalidad que presentan estos niños. Y aquellos que obviamente los limitan bastante en poder realizar lo que son las actividades básicas de su vida diaria. Entonces, hablando del trastorno motor predominante, tenemos a las formas más conocidas, que es el 70% de los casos, la forma espástica, tenemos a la forma discinética, a la táxica y a la mixta, que sería una combinación de las anteriores. Según la topografía de los miembros afectados, vamos a hablar de una monoplegia, hemiplegia, paraplegia. Obviamente sabemos, acá tenemos como una fotito, si va a afectar solamente un miembro, por ejemplo, monoparesia o monoplegia, si obviamente afecta a los miembros, ambos miembros inferiores, diplegia o paraparesia, si afecta medio, la mitad del cuerpo, estamos hablando de una hemiparesia o hemiplegia, y obviamente si afecta a los 4 miembros, estamos hablando de una tetraparesia o tetraplegia. Entonces, y según, como dijimos, la extensión de la afectación, tenemos a la forma unilateral o bilateral. Esta fue una imagen más o menos de poder, de cuáles son los tipos de parálisis cerebrales, las áreas del daño cerebral involucrados. Ahora vamos a ver un poquito sobre las manifestaciones clínicas de cada uno de estos. Hablando de la forma, como dijimos, la semiología del trastorno motor y la distribución de la afectación, tenemos estos 4 tipos. Y hablando de la manera de la parálisis espástica, por ejemplo, que es la más común de todos, 70-80% de los casos, lo que tenemos que tomar en cuenta acá, que el signo dominante de todos es, como el nombre lo dice, la espasticidad que presentan estos pacientes. Y obviamente es a predominio distal. Obviamente nosotros vemos como una hipertonicidad a nivel del tono muscular, y muchas veces cuando le realizamos las maniobras, nosotros evidenciamos lo que es aumento de la resistencia, y hablando anatómicamente se debe a una afectación a nivel de la primera motoneurona, donde presentan, obviamente, se ve afectada lo que es la vía piramidal, y obviamente al examen físico el paciente presenta lo que es hiperreflexia, con los reflejos osteotendinosos aumentados y clonos. En este tipo de pacientes podemos fácilmente encontrar estos signos. Bueno, las causas en realidad, por ejemplo, si tenemos una parálisis cerebral espástica con diplegia que se ocasiona en el 40% de los casos, por ejemplo, podemos observar recién nacidos que son prematuros o es muy propio de ellos, en aquellos pacientes que presentan, por ejemplo, leucomalacia ventricular o infartos hemorrágicos, se ve una alteración bastante evidente a nivel de la motricidad gruesa de los miembros inferiores, y también va asociado a trastornos del aprendizaje y epilepsia, esto en el 15% de los casos. En caso que tengamos a una parálisis espástica, hemiplegia o con hemiparesia, la causa prenatal es la más predisponente, el 75% de los casos, y el primer signo que nosotros nos vamos a dar cuenta en ese tipo de parálisis es la preferencia del uso de una de las manos en un lactante menor de 12 meses. Sabemos que obviamente la predilección es un signo de alarma en realidad si vemos que solamente el bebé mueve una de las manitos o agarra el sonajero solamente con una mano. Nos debería llamar la atención precisamente para saber si no hay alguna alteración o una parecia en este nivel. A esta edad ellos no tienen predilección de ser zurdos o diestros, así que es un signo de alerta que tenemos que tomar en cuenta. O en caso de que estemos hablando de la parálisis espástica con tetraparesia, es el menor de los porcentajes, un 5%,
La etiología más predisponente en realidad es la enfermedad hipóxico-isquémica, la causante de esta tetraparesia, y obviamente es la que peor compromiso tiene. Se ven afectados los cuatro miembros, el paciente tiene un desarrollo pobre del lenguaje, una capacidad visual disminuida, presenta epilepsia y también presenta otro tipo de trastornos como dificultad para alimentarse. Tenemos a la parálisis cerebral discinética, ya salimos de la parte de la espástica, representa el 10 al 15% de las parálisis cerebrales y obviamente estos se ven afectados lo que son el sistema extrapiramidal, los ganglios basales, por ejemplo. Esto en realidad, la mayoría de las veces de esta forma de parálisis discinética es secundaria a la enfermedad isquémica grave. Lo que vemos a nivel clínico del paciente es una alteración del tono y de la postura asociado a movimientos involuntarios, estereotipias recurrentes. No tenemos muchos videos ahora, pero bueno, en cuanto los tengamos, recopilemos, se los vamos a ir enviando. Muchas veces se asocia lo que es cialorrea, pueden tener bastante déficit cognitivo y epilepsia especialmente. ¿Qué es lo que pasa con la parálisis cerebral atáxica? Un porcentaje mucho menor, el 4% de todas las parálisis cerebrales. Este paciente por lo general se presenta en lactantes chiquititos que presentan bastante hipotonía y cuando ellos van creciendo o empiezan con el tema de la bipedestación, uno se va dando cuenta que tiene bastante inestabilidad para la marcha, tiene dismestrías, alteración en la coordinación y obviamente del control fino de los movimientos. Suelen mejorar con el tiempo, algunas veces inclusive de mayor a 6 años se puede revertir o controlar ese tema, el tema de la ataxia. Y en cuanto a las parálisis mixtas, obviamente es una combinación de las anteriores, puede ser una espástica con distonía o una discinética con ataxia. Saliendo un poquito del tono, hay otra clasificación que los coloca por niveles en realidad, según la gravedad de la parálisis cerebral. Los clasifica en 5 niveles en aquellos pacientes que, por ejemplo, puede caminar sin ningún tipo de limitación y como nivel 5 en realidad aquel paciente que es completamente independiente del uso o sea, sí o sí necesita algún tipo de movilidad para poder, de aparato para poder movilizarse. Entonces, según la gravedad, esto muchas veces lo usan lo que son los fisiatras para poder catalogar la funcionabilidad del paciente y es como la devolución que le damos al familiar. Y en cuanto a las limitaciones para poder realizar las actividades básicas en la vida diaria, los clasifican en 3 grados. El grado 1, aquel que tenga dependencia moderada, grado 2 con dependencia severa y aquel grado 3, el que tenga gran dependencia, es el que necesita obviamente dependencia 24 horas al día. Aquellas manifestaciones clínicas, obviamente que no son motoras, también presentan, por ejemplo, a nivel neurológico, presentan gran discapacidad intelectual, al menos en el 50% de los casos. Vemos también un gran porcentaje de pacientes con parálisis cerebral que presentan epilepsia. La mayoría de estos casos lo presentan antes de los 2 años, inclusive pueden presentar hasta los 5 años, pero bueno, por lo menos el debut siempre aparece de muy chiquitos en los lactantes y esto aparece en el 25 al 50% de los casos. Estos pacientes presentan también lo que es trastornos del lenguaje, trastornos conductuales, trastornos del sueño. A nivel digestivo, tenemos pacientes que presentan un reflujo gastroesofágico, algunos en un 7% de los casos precisan lo que es una gastrotomía, presentan problemas de estreñimiento, cialorrea, neurosensoriales, presentan problemas a nivel visuales como el estrabismo y problemas auditivos que son mucho menos frecuentes. A nivel musculoesquelético, por lo menos, al menos por el tema de la espasticidad, muchas veces presentan lo que son temas de escoliosis y a nivel respiratorio una insuficiencia respiratoria de manera progresiva. Y obviamente en cuanto al dolor, es muy alto el porcentaje, inclusive de un 50-75%, problemas urinarios, problemas de higiene bucodental y el tema de la osteoporosis. ¿Cuáles son los signos de alarma que tenemos que tomar en cuenta en este tipo de pacientitos? En cuanto al tema conductual, por ejemplo, un bebé, un lactante irritable persistentemente, un bebé letárgico con problemas del sueño o vómitos frecuentes o poca atención visual, como que nos tiene que llamar la atención si realmente es bastante adecuado para la edad. Reflejos arcaicos que obviamente persistan en el tiempo o retrasen la desaparición, como un moro exagerado. Tenemos la posición tónica del cuello del arquero, que es un indicador temprano de una discapacidad motora.
A nivel del tono postural, un paciente que persista con la hipotonía, que no tenga sostén cefálico, que tenga bastante lo que es el pulgar incluido, o asimétrico, una succión débil, persistente, nos tiene que llamar la atención. Y en cuanto a los hitos madurativos, como decíamos, la presencia o la movilidad de mayormente de un solo miembro en bebés lactantes chiquitos, que ellos no tienen, por ejemplo, el discernimiento de ser zurdos o diestros, también nos tiene que llamar la atención. Y acá pusimos como un cuadrito para poder discernir mes a mes cuáles son los signos de alarma para poder tomar en cuenta en cuanto a los hitos madurativos. Bueno, ¿quieres cambiar así? Yo no llevo esto. Bueno, los signos de alarma y que estuvieron viendo, ustedes saben mejor que todos nosotros cómo ir llevando las pautas madurativas. Por eso, para ir haciendo bien el seguimiento, cualquier cosa que llame la atención, por ahí seguirlos en un principio y después, si es que ven que no recupera o que no va mejorando, ahí hacen la derivación a neuropediatría como para ver otras cosas. Con respecto al diagnóstico, no hay un diagnóstico porque el diagnóstico es clínico, lo que hay que tener en cuenta es la disfunción motora, que es el síntoma principal y predominante, una historia clínica compatible, que es todo lo que Dani fue mostrando de los antecedentes perinatales, prenatales. A veces no hay antecedentes tan claros y por ahí sucedieron cosas intrauterino, como ACVs isquémicos, intraútero, que no se llegaron a visualizar, y con el desarrollo del tiempo y con el retraso de pautas motoras o con cualquier cosa que aparezca, uno cuando lo va a buscar por ahí lo encuentra. Y siempre una neuroimagen está obligada a pedir en cualquier paciente que uno vaya sospechando que tiene una disfunción motora para ir a buscar la lesión en el sistema nervioso central, que va a estar entre el 80 al 90%, 10% de los pacientes no va a tener alteraciones en la neuroimagen, pero por ahí no van a aparecer en un principio y aparecen con el tiempo. Como dijimos, es clínico. La edad óptima para la confirmación es esperar hasta los 4 a 5 años. Siempre la idea es hacer el diagnóstico antes del año de vida para empezar el tratamiento y el seguimiento multidisciplinario, pero por el retraso que hay en la mielinización hasta los 2 años y a veces más tardío, por ahí uno puede no encontrar imágenes o por ahí suceden trastornos o retraso de pautas madurativas o algunos movimientos anormales en los primeros años de vida que después van resolviendo. Trastornos paroxísticos no epilépticos, por ejemplo, cosas parecidas que los tienen durante el primer año de vida y después no los tienen más. Y a veces antes se los catalogaba dentro del grupo de parálisis cerebral y después de un tiempo dejan de tenerlo y tienen un desarrollo acorde sin ninguna comorbilidad asociada. Hay unas técnicas estandarizadas que las hacen especialistas, que son las técnicas de la evaluación de los movimientos de Prelch, el examen neurológico de Hammersmith, que no nos vamos a meter en eso porque es mucho más largo y tienen que estar neuropediatras especializados en hacerlos. Bueno, como dijimos, hay un montón de parálisis cerebrales que pueden generar la parálisis cerebral típica, que son en realidad trastornos neurodegenerativos. Lo que hay que tener en cuenta para hablar de parálisis cerebral es aquella afectación del sistema nervioso central que no va a evolucionar, que es no progresivo y que se queda estable. A veces los primeros años de vida son estables y con el tiempo va avanzando y esos dejan de estar dentro del grupo de parálisis cerebral y hay que ir a estudiar la causa. Un montón de trastornos metabólicos, trastornos genéticos, que obviamente nosotros lo iremos a estudiar. Cuando vemos que va avanzando, hay que empezar a ampliar los estudios de metabolismo intermedio, que en general acá lo hacemos un montón cuando tenemos sospecha de metabolopatías. Y los estudios genéticos, ahora que hay cada vez que se descubrieron más exomas y que se descubrieron un montón de trastornos, de canalopatías a nivel de neurotransmisores y otras cosas que se van descubriendo y que se hacen con paneles genéticos, que eso también lo pide el neurólogo. Bueno, esto es lo que dijimos, lo de la mielinización, que hasta los 2 años puede estar y a veces tarda un poquito más. Y en general las lesiones, que siempre hay que pedirlo en T1, en T2, las lesiones se ven en T2 y en difusión para ver lesiones en la sustancia blanca. En general, la mayoría de las lesiones se dan a nivel de la cápsula interna, de la radiación talámica, de la corona superior, que es por donde pasan todos los haces de la vía piramidal, que es lo más frecuente. Para la diskinética o todos los movimientos como distonías, coretotosis y esas cosas, en general hay lesiones a nivel de los ganglios de la base, como por ejemplo asfixias perinatales que dan lesiones a ese nivel. Bueno, otros estudios para pedir, como dijimos, los estudios metabólicos que nosotros iremos pidiendo, ecografía cerebral en los primeros años de vida para hacer un seguimiento, por ejemplo, en las hemorragias intraventriculares en la NEO, evaluación oftalmológica y auditiva, hay que pedírselas a todos los pacientes con sospecha de parálisis cerebral, y electroencefalograma en el caso de que tengan movimientos, que pueden ser movimientos estereotipados, que no necesariamente sean crisis, pero bueno, uno les pide el electroencefalograma para ver si es que hay una correlación
eh, clínica eléctrica en el electro. Esto es lo que uno después va a ir descartando, por ejemplo, leucodistrofias, déficit de determinadas enzimas a nivel del sistema nervioso, ataxias genéticas, aciduria glutárica, que acá tenemos bastantes pacientes y que sabemos que es progresivo y es neurodegenerativo y va avanzando la enfermedad. Entonces, esos pacientes que por ahí cuando uno los ve a simple vista parece parálisis cerebral, pero no entran dentro del diagnóstico de parálisis cerebral porque son otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. El tratamiento, la base reside en mejorar la plasticidad y, o sea, en la capacidad que tiene el cerebro de neuroplasticidad y de reorganizarse, de reorganizar todas las que son las conexiones nerviosas para adquirir lo más tempranamente aquellas funciones que por ahí pierden con la lesión del encéfalo. Entonces, cuanto antes tenga terapias multidisciplinarias, terapia ocupacional, rehabilitación y un montón de cosas, el cerebro va reorganizando sus redes neuronales y va logrando adquirir las funciones no iguales, pero que por ahí uno esperaría que tengan para que se desarrollen lo mejor posible. La parálisis cerebral no es siempre el paciente que está postrado, que no fija, que no sigue, que no mira, que no mueve miembros superiores, sino que puede ser tranquilamente funcional y desenvolverse en el resto de la población. El tratamiento integral y multidisciplinario, una atención temprana individualizada en los primeros 6 años de vida, primordial que se haga un diagnóstico y un seguimiento en el primer año de vida. Tratamiento individualizado de la actividad motora, de la capacidad cognitiva y lo más importante, obviamente siempre en pediatría, es el apoyo del entorno familiar y de la familia que van a acompañar a ese paciente que está necesitando muchísima ayuda. Pediatras, neuropediatras, rehabilitadores, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que son casi que mucho más fundamentales que el neurólogo o el neuropediatra para el seguimiento, porque son seguimientos básicamente 2 a 3 veces por día al principio. Trabajadores sociales y psicólogos. Y siempre uno presta mucho más atención a todo lo que es el tratamiento de la alteración motora, la espasticidad, la distonía, pero hay que tener en cuenta todas las otras cosas que suceden alrededor, que son el dolor, la alteración del sueño, la constipación o todos los trastornos nutricionales y digestivos y, bueno, todas las otras alteraciones como alteraciones conductuales y la epilepsia. Este es un cuadrito que estaba muy lindo, que lo principal es siempre la terapia física, que es lo que está en verde y lo que está en naranja, es lo más importante en realidad. Y después con el paso del tiempo, si con eso es muy severa, por ejemplo, la contractura muscular o la espasticidad, uno va agregando tratamiento farmacológico. Pero la idea siempre es que, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen espasticidad de miembros inferiores, uno le haga los ejercicios y no lleguen a la contractura muscular intensa ni a la posición viciosa con las ortesis y con todos los cosos para que uno no tenga que poner demasiada medicación. Que cuando uno pone demasiada medicación, por ejemplo, para la espasticidad, lo relaja demasiado y le genera hipotonía a nivel vulvar. Entonces, siempre lo mejor es poner la menor medicación posible. Fisioterapia para la corrección de la postura y estimulación de automatismos, estimulación cognitiva para la lectoescritura, atención psicológica, fonoaudiología para la comunicación, el lenguaje, la deglución, las terapias ocupacionales para la comunicación, la terapia cognitivo-conductual. Y después para el tema de las medicaciones tenemos para los trastornos del movimiento como las distonías o las coreas, por ejemplo, el trixifenidilo, la levodopa y carbidopa que casi no usamos, para la espasticidad del baclofeno, las benzodiazepinas como diazepam o clonazepam. En aquellos pacientes en los que ya tienen la postura distónica y el acortamiento tendinoso, la toxina botulínica floja bastante y tiene una duración entre 3 a 8 meses. Eso lo hacen los especialistas en general en rehabilitación. Y en el caso en el que por ahí uno llegue muy tarde, se pueden llegar a tratamientos quirúrgicos que lo hace el neuroortopedista, como la risotomía dorsal y la neurotomía periférica, que son cortes a nivel de los nervios periféricos. La risotomía es de un pool bastante de nervios y la neurotomía es de cada nervio específico para aflojar determinadas zonas, por ejemplo, en todos miembros superiores o en algún que otro músculo específico, según la gravedad o la intensidad de la espasticidad. Estas son las dosis, están nombradas lo mismo, pero son las dosis nada más. Para el reflujo gastroesofágico, que en general por ahí, tanto la hipotonía axial que tienen como la espasticidad que tienen a nivel, por ejemplo, de los músculos abdominales, pueden llegar a generar
que aumente el reflujo en aquellos pacientes porque el esfínter esofágico está dilatado, entonces tienen más reflujo, para eso omeprazol, baclofeno, por eso también el baclofeno, porque va a ayudar a relajar con el aumento de la presión intraabdominal por la espasticidad que tienen. La no deambulación y esta espasticidad también genera constipación o disminución del tránsito intestinal, que todos los pacientes acá lo tienen, todos los pacientes con parálisis cerebral están con polietilenglicol y con lactulón y los padres los manejan mucho mejor que nosotros. Disfunciones vesicales que se les puede dar en algunos casos oxibutinina, estas son las dosis también, y obviamente en cada una de las comorbilidades el seguimiento con el especialista. La salud ósea, que con el paso del tiempo tienen disminución de la densidad mineral ósea y por ahí hay que hacer un laboratorio no anual, pero según la presencia o no de fracturas patológicas que van a aparecer por la disminución de la densidad mineral ósea, después se los suplementa con calcio y con vitamina D. La cialorrea que pueden llegar a tener por la hipotonía, por ejemplo, a nivel lado o el mal manejo de secreciones. Con triexifenidilo disminuye la cialorrea, que es el babeo que tienen, o el lago faríngeo que suelen hacer. Y para algunos chicos con problemas del sueño, la melatonina o el lorazepam durante la noche, una dosis en la noche como para que tengan un sueño dentro de todo. Estas son las dosis. Este es un cuadrito que pusimos muy general para hacer un seguimiento, porque lo ideal siempre sería que muchas veces pasa que no tienen un pediatra de cabecera, entonces van solamente con el especialista y por ahí hay un montón de cosas que se pierden en el medio que se podría llegar muchísimo antes para evitar que sigan avanzando. Los problemas neurológicos siempre lo va a ver el pediatra, tanto la discapacidad el neuropediatra, tanto la discapacidad intelectual como los problemas neuropsiquiátricos, trastornos del movimiento, espasticidad, electroencefalogramas y seguimientos tienen mucha incidencia de epilepsias y epilepsias refractarias, entonces el seguimiento es bastante frecuente. Los problemas ortopédicos como las contracturas musculares y las enfermedades osteoarticulares, las escoliosis, rehabilitación es lo principal, y ya cuando es muy notorio el problema, uno lo deriva al neuroortopedista para hacer los tratamientos quirúrgicos. Los problemas digestivos, que es más o menos lo que estuvimos nombrando. Los exámenes complementarios, habría que hacer unos exámenes complementarios anuales en general a estos chicos, general, nutricional general, y derivarlo al gastroenterólogo cuando el reflujo gastroesofágico es demasiado, cuando la constipación no mejora con las medidas que uno le puede llegar a hacer como pediatra general. Bueno, salud ósea es lo que dijimos, pueden llegar a tener más con el paso del tiempo y con las contracturas musculares, las fracturas patológicas, sobre todo a nivel femoral. En ese caso, derivarlo al reumatólogo, se lo suplementa, se lo deriva al reumatólogo y se le hace, una vez que está suplementado, controles anuales de calcio, vitamina D. Pero si no, uno por ahí lo que podría hacer es una radiografía a los 6 a 8 años y después, que es cuanto más disminuye la densidad mineral ósea, y después cada 2 años para ver si es que necesita o no suplemento, que en general van a necesitar. Problemas visuales, estrabismo, ausencia de seguimiento visual, todos deben tener una evaluación oftalmológica y un fondo de ojo. Y con el tema de los problemas auditivos, que si bien no es tanta la incidencia, puede llegar a ser sobre todo por todos los antecedentes de base que generaron en un principio la parálisis cerebral, que también puede generar daño a nivel auditivo. Todos necesitan tener sí o sí unas fotoemisiones y unos potenciales de tronco. Y si es que tiene nomás a repetición, por ejemplo, lo del otorrino si ya tiene la hipoacusia constatada. Los problemas urológicos, que es lo que dijimos, una analítica anual de función renal, habría que hacerles a todos, y si signos de alarma, derivarlo al nefrólogo. Este es un cuadrito que dice exactamente lo mismo, pero para hablar bien claro de que lo más importante es el abordaje multidisciplinario. Entonces, por ahí, lo más importante es que lo siga un pediatra, que haga un buen seguimiento y que le vaya haciendo todos estos seguimientos cuando debe ser, porque los padres tienen un montón de cosas en la cabeza y no se pueden acordar de absolutamente todo. Y esta frase, que la base de la mejoría de los trastornos reside en la plasticidad y la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse. Cuanto más precoz iniciemos las terapias multidisciplinarias, mejor se va a adaptar el cuerpo y el sistema nervioso. Entonces, si bien uno después de, cuando llega a los 4 o 5 años, podemos decir, no, no fue una parálisis cerebral y es otra cosa, iniciamos muchísimo antes el seguimiento. Entonces, por ahí se dice de ahora hablar de sospecha de parálisis cerebral al principio, si es que los factores de riesgo no son tan claros como la encefalopatía hipoxicogémica, que sabemos que lo es, o los pacientes que están en la 14, que el daño que tuvieron va a ser, pero bueno, para las otras cosas. Listo.
Dudas y preguntas asociadas. Ay, Fabián. ¿Qué pasó? ¿Qué querés? Y eso también con la chica que no todos los niños con parálisis cerebral son postrados que vamos a ver en que vamos a ayudar a verlos. Hay niños que tienen una vida de lo más normal, común, ya integrada que tienen. Y también la parálisis cerebral es cuando el daño es a nivel del sistema nervioso central y del encéfalo exclusivamente. Cuando hay, por ejemplo, daño medular, se excluye dentro del diagnóstico de parálisis cerebral. O todo lo que sea lesiones periféricas, porque a veces por ahí nosotros tenemos, por decirles un paciente, hubo hace un tiempo una paciente con un neuroblastoma que hizo una compresión medular y esa paciente quedó totalmente postrada, pero es todo a nivel periférico el daño que le generó, no es a nivel del sistema nervioso central. No es una parálisis cerebral, es más, cognitivamente está impecable. Y así un montón de por ahí diferencias pequeñitas para no quedarnos con eso e ir a estudiarlo más en el tiempo, porque por ahí con el tiempo aparecen otras cosas y no encasillarse en eso. Antes se creía que ahora las nuevas cosas dicen que todo era en la etapa perinatal, la encefalopatía hipóxico-isquémica, el parto distóxico, y por ahí siempre la culpa era de que el seguimiento neonatológico era malo y era culpa todo del neonatólogo. Y no, por ahí tenían un montón de cosas previas que generó. Es más, el mayor porcentaje no es por parto distóxico. Ahora es por prematurez, sí, porque los prematuros tienen mucha mejor esperanza de vida que lo que se tenía antes por cosa. Pero hay un montón de causas genéticas que pueden llegar a generar parálisis cerebral. Y también si la pastora había tenido una neuroglucemia, había terminado en terapia mucho tiempo y también terminó con parálisis cerebral. O sea, era una niña totalmente normal antes y después de la infección que tuvo el Claro. Toda la noxa que afecte el sistema nervioso central en desarrollo es parálisis cerebral. Por eso se habla hasta los 2 años. y otros inclusive hasta los 5 para poder diagnosticarlos como para el cerebral como tal. Y otra cosa que tenemos como un concepto muy chiquitito para que nos quede sobre la pared cerebral es que la encefalopatía que presenta en realidad es estática, ¿sí? No se agrava. En cambio, la patología musculoesquelética es bastante progresiva. Entonces, encefalopatía estática y musculoesquelética bastante progresiva. Y esto obviamente por el tema de las contracturas que presentan. Ellos van creciendo y obviamente el depósito del colágeno a nivel del músculo hace que todo el tiempo estén bastante contracturados. Y más si se ve afectado lo que es el tema piramidal o extrapiramidal, obviamente va a haber bastante temas de contracturas, problemas de escoliosis que van a ir como un problema musculoesquelético deformativo. Pero la encefalopatía, nada, no se agrava, está estática, ¿sí? O sea, hay que pedir una resonancia de control a ver si progresó, porque no. No va a progresar. Claro.